En Ford, creemos que el mundo tiene que tener los mejores autos y que los autos tienen que tener el mejor mundo. Por eso trabajamos para asegurar una movilidad sustentable en el futuro. Pensamos mucho más que en autos. ¿Con tu inmobiliaria no lográs los objetivos? ¿Querés un cambio de rumbo? Adrián Mercado te acerca una solución rápida, fácil y accesible. Nueva comunidad Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Vení, tenemos un Adrián Mercado para vos. Te ofrecemos líneas de crédito en dólares para que tu empresa tenga la mejor financiación. Y si abrís tu primera cuenta empresa, te bonificamos el mantenimiento por 6 meses. Porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca siempre. Cartera comercial, consulta y condiciones en macro.com.ar. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En IRSA Propiedades Comerciales impulsamos desarrollos inmobiliarios apostando a mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde operamos. A través de acciones con el público, en alianzas con ONGs, trabajamos sobre los ejes de niñez, educación y cuidado del medio ambiente. IRSA Propiedades Comerciales. Construir sin destruir. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Disponer en puntos claves del país de los mejores establecimientos logísticos, de naves, de fracciones industriales y de silos para almacenar cereales es fundamental. ¿Sabes quién lo tiene? Adrián Mercado, División de Comercio Exterior. Llegó la hora de salir al mundo. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 28 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M Económico. Ya estamos hasta las 9 de la noche, en un día en el cual ha quedado claro que Macri tiene ya preparado y listo el paquete Navidad en Paz. El gobierno ya ha decidido, nosotros lo venimos anticipando en las últimas semanas en Plan M, un paquete de fin de año para desactivar el paro de la CGT y al mismo tiempo reactivar el consumo. El gobierno hace rato que tenía esto en carpeta. De hecho, fíjense, en diciembre pasado, a los 20 días o 15 días de asumir, Macri estaba ya anunciando también lo que ahora les voy a contar. Es un poco la repetición también del año pasado. En marzo anunció lo mismo. Y ahora para diciembre va a anunciar lo que se viene anunciando en la Argentina en los últimos años. Es decir, Argentina tiene un problema elemental que lo blanqueó este año, esta semana el INDEC, que es que hay un nivel de pobreza elevadísimo, que los niveles de consumo están ahí, con lo justo, sobre todo en los sectores populares, y que en diciembre se generan todo tipo de tensiones en esta pelea permanente entre ingresos e inflación que tenemos ya en los últimos 4 o 5 años de manera muy marcada, y el gobierno lo que hace es, lo va a hacer Macri, lo hizo Cristina en los últimos 3 años, y hemos tenido también en los últimos años diciembres muy calientes y muy complicados, con un partido que tenía mayoría en ambas cámaras, que controlaba buena parte de los sindicatos. Bueno, nada de eso ocurre hoy. Con mucha más razón, Macri va a anunciar este paquete de Navidad en Paz, así lo llaman algunos. Pero lo cierto es que hay una negociación con la CGT que ya está prácticamente saldada. ¿Qué es lo que se ha definido dentro de ese paquete? Vamos a repasarlo. Bueno, un bono o una suma fija, como quieran llamarlo,
de alrededor de 600 pesos para 8.300.000 haberes que van a tener ese refuerzo. Estamos hablando de los jubilados que cobran la mínima, más aquellos beneficiarios de asignación universal por hijo, más los pensionados que cobran la mínima. Eso da 8.300.000 haberes, o no digo personas porque bueno, muchos son asignaciones por hijo que están dentro de una misma familia, pero son 8.300.000 haberes que van a tener este aumento del orden de los 600 pesos. Lo que va a hacerse es los 500 pesos de abril, indexado por los últimos 6 meses, puede ser 600 pesos, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, está alrededor de ese monto lo que quiere dar el gobierno a través de esa suma fija para jubilados con la mínima y para asignación universal por hijo. Estos son unos 5.000 millones de pesos que se va a poner en diciembre en la calle para reforzar los saberes y de alguna manera no solamente reactivar un poco el consumo, sino también satisfacer uno de los pedidos de la CGT. Pues la CGT, ahora vamos a ver, va por el otro pedido. Esto no es un pedido que satisfaga a los sectores que están dentro de la CGT. Lo que pasa es que la CGT está viendo que hay una demanda social muy fuerte de sectores que no están dentro de la CGT, entre ellos los jubilados que cobran la mínima, los que trabajan en negro, los desempleados, y por eso este refuerzo de la asignación universal por hijo. Bueno, está definido también que el medio aguinaldo no va a pagar impuesto a las ganancias, pero bueno, con límites. Como hubo en el último junio, en el último medio aguinaldo, va a haber límites. En principio van a ser aquellos que que no estén pagando impuesto a los bienes personales. Aquellos que no estén pagando impuesto a los bienes personales van a estar con el medio aguinaldo sin el pago de impuesto a las ganancias. También puede ser aquellos que pagan bienes personales pero por una suma baja, hasta 800.000 pesos, 1 millón de pesos de bienes personales. En ese caso estarían exentos del impuesto a las ganancias. Estamos hablando de que no es todo el universo de todos los que pagan impuesto a las ganancias, sino que es los que tienen, si se quiere, menor patrimonio. El cálculo que hacen en gobierno es que esto implica alrededor de 3.500 a 3.800 millones de pesos adicionales que deja de recaudar el fisco y que van a estar en los bolsillos de los trabajadores, estos sí, trabajadores que están representados por la CGT y que también se va a volcar al consumo. Bueno, esto que ha aparecido acá es la discusión, y esto es lo único que no está definido. Y no está definido porque esto no depende del gobierno, sino que depende de los empresarios. La idea esta de una suma fija o un bono de fin de año para los trabajadores del sector privado. El gobierno muy pocas veces lo motorizó esto en forma desde el Estado. Se hizo allá en el 2002, cuando Duhalde, vía decreto, obligaba a las empresas a dar aumento de 200 pesos mensuales. Pero bueno, esto no es algo que hoy pueda hacer el gobierno, no lo va a hacer Macri, no va a fijar, no va a escribir un decreto que diga todas las empresas tienen que dar un bono de 2.000 pesos. Entre otras cosas, porque hay un universo de empresario muy, muy disímil y no es lo mismo una pyme que una empresa grande. Es decir, es muy difícil esto de coordinarlo. En la CGT lo aceptan y lo que van a discutir en un plazo máximo de 10 días, esta semana va a haber algunas reuniones, pero las reuniones principales van a ser a partir de la semana siguiente, con una mesa tripartita, empresarios, sindicatos y gobierno, es ponerse de acuerdo en cuánto tendría que ser esa invitación de un bono de fin de año en promedio. La CGT quiere 5.000 pesos, en el gobierno hablan de 2.000 pesos. Bueno, no está claro porque además depende mucho del sector. Para que tenga una idea, el año pasado camioneros, en algunas ramas de camionero, logró un plus salarial de 14.000 pesos. O sea que esta discusión de si hay un bono de 2.000 pesos de fin de año o no, no es demasiado relevante para algunos gremios, pero lo que sí es relevante es la señal de que el gobierno quiere ese bono a cambio de que no se reabran las paritarias en todos los sectores. Y en la CGT hay consenso de que esto avance en este sentido. De hecho,
Si esto termina de conversarse, la CGT ya tiene definido de que no va a ser el paro. Este paro que habían anunciado en octubre, que de alguna manera Pablo Moyano decía que había que hacerlo sí o sí. Bueno, la cúpula de la CGT, incluso algunos que están más cerca hoy de la oposición, como es el caso de Héctor Daer, que está más cerca de Sergio Massa, vienen evaluando de que si está este paquete sobre la mesa, efectivamente no habría paro de la CGT. Hay una renovación también en la CGT. Hay una CGT donde los directivos de la CGT, o algunos de ellos, hoy se manejan por Twitter o por WhatsApp. También hay una renovación generacional. ¿Se imaginan a Lugo, a Moyano, agarrando el Twitter o el WhatsApp, él mismo, digamos, intercambiando mensajes con el gobierno, con los empresarios, con los periodistas? Bueno, no era el caso. Hay una renovación en la dirigencia política y también hay una renovación en la dirigencia empresaria. A este paquete de fin de año el gobierno le va a sumar otras cosas y es un poquito la discusión que hay en marcha. Si Macri ya no toma ya la carretera que dice elecciones 2017. Es decir, si aprovecha esta movida de las medidas que se vienen y toma la carretera y apuesta todo al consumo para el 2017. No sé si se ven las barritas verdes, me parece que no porque son barritas verdes y en blanco que están muy tenues, pero les cuento una cosa, hay a full un plan de obra pública que en diciembre va a sus máximos niveles de desembolso. Es decir, hay un Estado que venía desembolsando nada en los primeros meses en vivienda, construyó 0 de vivienda en enero y febrero, construyó 500 viviendas en marzo, en el segundo trimestre construyó 1.200 viviendas promedio mensual y el promedio mensual del último semestre, y esto sobre todo se va a concretar con números todavía más altos, en octubre, noviembre y diciembre estamos hablando más de 3.000 viviendas por mes de obra pública. Esto significa también más fondos puestos para el consumo, para los salarios, para recuperar los 60.000 puestos de trabajo que se perdieron en la construcción este año y que empezaron a recuperarse muy lentamente, 5.000 puestos en agosto y así increyendo en los meses siguientes. Y además el gobierno quiere jugar fuerte con el Ahora 12, que en algún momento decía que no servía para nada y que inflaba los precios. No solamente lo extendieron, sino que lo van a ampliar en los próximos meses, llegando con todo para diciembre, con créditos de los bancos públicos, que de nuevo están con la idea de prestar por debajo de la inflación, y también con la ANSES, que está a full tratando de sacar de manera automática expedientes de los reajustes jubilatorios, alrededor de 20% promedio, que podrían ser entre 800.000 y 100.000 jubilados, entre 800.000 y 1 millón de jubilados más hasta fin de año con reajustes. Es decir, el gobierno ha salido del modus ordenamos la economía, tratamos de hacer algo que parezca un poquito más prolijo respecto a lo que venía antes, y me parece que ya está en el modo ponemos plata en la calle, desactivamos el conflicto social, y el conflicto social hoy es fundamentalmente con la CGT, y nos metemos en la autopista del 2017, que es el año electoral. Año en el cual, si la economía crece y el consumo crece fuerte, muy probablemente el gobierno de Macri gane las elecciones. Y si la economía no crece y el consumo no crece, muy probablemente el gobierno de Macri pierda las elecciones. Entonces, lo que se está discutiendo acá es si efectivamente el gobierno está poniendo todos los cañones en consolidar un proceso político o si está poniendo todos los cañones en consolidar una consistencia económica. Es un poco la discusión hoy entre los economistas. Bueno, ya están en nuestros estudios, ahora los vamos a presentar, varios invitados, pero está Claudio Suchovicki. Claudio, a ver, yo te cuento el paquete de Navidad. Vos hablás todo el tiempo con los mercados, con los inversores, con los que traen plata de afuera y los que le están permitiendo al gobierno. Si Macri decía, bueno, quiero abrir la billetera, como la va a abrir ahora en diciembre, la abro. Serán algunos miles de pesos. Este paquete son casi 9.000, 10.000 millones de pesos adicionales en diciembre, pero serán 10.000, serán 15.000, serán 20.000 millones de pesos más de endeudamiento. Es decir, porque todo esto, la obra pública,
los aumentos salariales, los aumentos de planes sociales, va todo a endeudamiento hoy. Bueno, ¿eso es una preocupación mirado desde afuera o desde lo que les prestan a Macri la posibilidad de hacer esto? ¿O hoy no es un problema? Es que, buenas noches, primero hiciste un muy buen resumen y creo que lo abarca, porque finalmente es una preocupación, pero es una preocupación mucho mayor que Argentina no pueda hacer los cambios estructurales que tiene que hacer. Para hacerlo necesita gobernabilidad, para hacerlo es imprescindible plantearse, como decías, el esquema político en el 2017. La primera parte que decías, este plan de Navidad de 3.500 millones de pesos, encontró el financiamiento en pesos, una novedad argentina, emitió un bono al 2021 financiándose en pesos, a una tasa bastante menor, mucho más parecida a la inflación esperada para el 2017 que a lo que veníamos acostumbrados. Por lo tanto, tiene esos recursos, el mercado lo financió. La infraestructura o la obra pública, para que se sienta en la economía real, va a tardar bastante tiempo, porque eso es mucho más lento. Por eso creo que está bien que empiecen ahora para que tenga impacto político. Contestando entonces concretamente, es viable, es una preocupación, porque Argentina sigue teniendo un déficit enorme, lo está financiando, si bien lo está financiando en pesos ahora, la tasa es alta, 18% en pesos, es alta. En ese contexto, es mucho mejor esto que la preocupación de gobernabilidad que podés tener en el 2017. Por lo tanto, el mercado avala eso y te lo puedo sintetizar haciendo un resumen con los precios, lo que cayó el riesgo país, lo que subieron algunas empresas. Bueno, esto es interesante, mirá lo que ha logrado Macri, que los mercados que siempre, todo paquete que no fuera ajuste, digamos, sino que fuera, bueno, poner más plata en la calle, de alguna manera le bajaban el pulgar. ¿Cómo se financiaba esto? ¿Cómo financiaba Cristina el paquetito de fin de año con emisión monetaria? ¿Cómo lo hace Macri? Lo financia con endeudamiento. Son distintas fórmulas de endeudarse. O te endeudás con el Banco Central o te endeudás con el exterior. Ahora, a Cristina le bajaban el pulgar. Bueno, a Macri hoy le suben el pulgar más allá del dinero que ponga en la calle. Es que también está, repito, este acuerdo tácito en el que vos planteás. Argentina hoy no es viable productiva y competitivamente, lo hablamos muchas veces, vos tenés una presión fiscal enorme y la plata igual no te alcanza. ¿Cómo haces en un esquema donde todos necesitan al Estado? El Estado está con un déficit enorme y ya no tenés más presión fiscal a quién pedirle ese dinero. Y todos piden plata. En ese esquema necesitas un cambio estructural. Para hacer ese cambio estructural, repito, necesitas poder político. Como que yo creo que los mercados dijeron, te espero más tiempo. Y el contexto internacional ayuda muchísimo para que esperes pacientemente porque no hay costo de oportunidad de ese dinero. El esperar no es tan grave porque no es que me estoy perdiendo negocios en otro lado. Bueno, ya están en nuestros estudios Marina del Poyeto, está también con nosotros Esteban Domecq, que es director de la consultora INVEC, está Hernán Lecher, que es economista del CEPA, está con nosotros Patricia Sosa, que es directora de CCR, una consultora especializada en consumo, y Amílcar Collante, que es investigador del CESUR, uno de los centros de estudios económicos. Está también Claudio Slotnick, nuestro columnista. Patricia, bueno, a ver, el consumo venía para atrás, había caída de consumo. Ustedes, el CCR, marcaron que en agosto había sido la peor caída del consumo. Sí, en efecto, en agosto tuvimos un 7,4% de crecimiento comparado con el mismo mes del año pasado. Veníamos de un mayo con un 5% y ese había sido el peor de la serie histórica. En junio y en julio tuvimos alrededor de 3,5%, que también es preocupante todos estos valores porque el consumo masivo es bastante inelástico. Entonces, de alguna manera, en agosto, el tener el 7,4%, la verdad que nos sorprendió en principio, veníamos con un decreciente, pero después lo entendimos analizando, digamos, la coyuntura general. En junio, julio, lo que sucedió es que hubo cierta inyección de dinero en la calle debido al aguinaldo y algunas paritarias que se atrasaron. No ocurrió lo mismo con agosto, si bien comparativamente esto también sucedió el año pasado, pero el año pasado también, en un año eleccionario, hubo mayor inyección de dinero en la calle, lo cual la comparativa hace que este año esté peor. Y fundamentalmente otro dato que es interesante analizar, en agosto tuvimos un fin de semana menos que el agosto del año pasado, y esto es muy importante porque las cadenas hacen promociones muy agresivas justamente los fines de semana. ¿Cuándo están viendo una reactivación del consumo?
La verdad que nosotros veíamos que para el último trimestre íbamos a poder de alguna manera no revertir, pero disminuir el decrecimiento. Hoy por hoy la verdad que septiembre no tenemos en claro cómo viene, siempre las 2 primeras semanas viene como con una tendencia de que vamos a mejorar y las últimas 2 semanas lamentablemente se cae por menor poder adquisitivo de la gente, porque ya no les alcanza, porque están haciendo un backup o una reserva, porque no saben en definitiva cuánto les va a venir de ciertas tarifas. Si bien hubo un freno para las tarifas del gas, el agua y la electricidad también sufrió Ahora vamos a discutir incrementos. un poquito, porque acá la clave está en el consumo. Hay un consenso de los economistas, hay un reportaje que le hace Fontevecchia en perfil a Miguel Bain, que ratifica lo que él dice, que va a crecer 5% la economía, es el más optimista de todos. El resto de los economistas no es tan optimista, pero en ese contexto solo puede crecer la economía el año que viene si el consumo te crece 3-4% el año que viene. Si no, la economía no crece, es muy sencillo, y ha sido el patrón de crecimiento de esta economía en los últimos 5 o 6 años. Siempre que creció la economía fue de la mano del consumo. Mirá lo que decía Macri el viernes en Tecnópolis frente a los intendentes respecto a la pobreza, cómo se estaba digiriendo ese 32% de pobreza. Y otra de nuestras metas en esa línea de esa Argentina unida, y por la que espero que mida mi presidencia, es que caminemos juntos hacia pobreza cero. Sabemos que estamos lejos. Los números que vimos hace algunos días son claros y dolorosos. Pero el primer paso para revertirlo es hablar con la verdad, enfrentar la realidad para transformarla con voluntad y con trabajo. Y uno de los caminos para avanzar hacia ese país sin pobreza es construir un país verdaderamente federal. Bueno, ahí estaba Macri, ¿no? Hablando del tema de la pobreza, y es un poquito la discusión, ¿no? Ahora vamos a hablar, después de la polémica, cómo se baja la pobreza ahora en el corto plazo, y bueno, con la inflación por detrás de los salarios y el consumo creciendo, ¿o me equivoco, Marina? A ver, de nuevo, lo que tuviste fue un salto en la pobreza en la primera parte del año como contracara de la aceleración de la inflación, partiendo de números que obviamente eran más altos que los que mandaba el INDEC. La pobreza a mediano plazo la vas a cambiar con un cambio estructural de la economía. Tiene que ver más con el crecimiento del empleo y un crecimiento del salario, te diría más por productividad que por una inconsistencia que logres en un año que el salario crezca bien por encima de la inflación. Ahora, de cara al próximo año, como vos planteabas, un año electoral donde necesitas que el consumo escale, de nuevo, la economía tiene que crecer de la mano de la inversión, no de la mano del consumo. Pero de cara al próximo año, digo, el consumo necesitas que recupere, necesitas que los salarios suban por encima de la inflación, y para que los salarios suban por encima de la inflación requerís algún ancla en la economía. Este gobierno está intentando que el ancla sea el Banco Central, que el ancla sea la tasa de interés, pero paradójicamente la tasa de interés funciona como ancla en la medida que te termina de atrasar el tipo de cambio, con lo cual la dinámica que uno espera para el próximo año es que el dólar se mueva por debajo de los salarios y probablemente el ajuste tarifario sea bastante menor que el que viste este año. Eso te permitiría, de nuevo, digamos, de acá hasta fin de año estás intentando que no abran las paritarias, compensar en diciembre los números que diste vos cuando uno los mira en porcentaje del producto, estás hablando de del consumo, es el 0,1 del consumo, o sea, no es lo que te movilices. Necesitas que el salario crezca por encima de la inflación, para lo cual necesitas que el dólar crezca por debajo de los salarios y en simultáneo que las tarifas ajusten, pero más en línea con la inflación promedio que tan por encima como ajustaron este año. Eso es lo que de alguna forma te va a permitir moderar los indicadores de pobreza desde el pico que tuviste este año a algo menos el año que viene. Ahora, en términos estructurales, necesitas un cambio en la estructura. A ver, el paquete de fin de año garantiza que ya la economía esté con crecimiento de consumo. A ver, Esteban Domecq, Hernán Lecher, o no es suficiente. No, yo creo que es suficiente. Obviamente que se suma también a todo el tema del arranque de la obra pública, va a ser muy importante para movilizar todo lo que es el aparato de la construcción, que es uno de los principales empleadores. No obstante, coincido con Marina, acá tenés dos maneras de atacar la pobreza. Una vía es vía
planes sociales y bonos y demás. La otra, si realmente querés atacar el problema estructural que ya lleva más de 30 a 40 años, tenés que hacerlo estrictamente desde la generación de empleo. Y para esto implica realmente trabajar en varios campos en simultáneo. Principalmente tenés que darle al sector empresarial mecanismos y herramientas para que realmente puedan desarrollar el empleo, lo que es la productividad, la competitividad y demás. Hoy en un contexto donde la presión tributaria está impactando muy fuerte en toda la estructura de costos de todas las empresas, principalmente del sector pyme, entonces si no haces un cambio estructural en ese sentido, la pobreza no se va a resolver. A ver, Hernán. No, yo quería rescatar... Después hablamos de la pobreza, el tema es en la coyuntura, estamos hablando si la economía sale o no sale. A ver, todos coinciden de que el año que viene, si la economía crece y la pobreza 2 o 3 puntos va a bajar. O tal vez más. Tal vez más en términos de ingreso. Claro. Lo que estamos analizando acá es más bien ingreso real, digamos, con lo cual es muy volátil, puede variar, probablemente el bono ayude a que se reduzca. Ahora, yo veo escasa vocación del gobierno en trabajar en esta cuestión. En cuestiones estructurales y diría también en lo que tiene que ver con la pobreza por ingresos. El presidente se plantea en ese discurso y dice, bueno, en realidad yo acepto que me evalúen desde ahora. Y entonces vuela de un plumazo qué pasó desde el 10 de diciembre en adelante. Y hay mucha responsabilidad en el aumento de la pobreza desde el 10 de diciembre en adelante, porque básicamente estamos mirando dos cosas, cómo varían los ingresos y cómo varían los precios. Y los precios claramente estuvieron hasta en las paritarias que negociaron mejor, estuvieron los precios por encima, con lo cual imagínense aquellos que están cerca de la franja de lo que se considera o lo que se considera la línea de pobreza. Por lo tanto, y de nuevo, me parece que hay escasa vocación, digo, porque cuando plantean, entre otras cosas, el presupuesto de 2017, bueno, el ministro de Hacienda dice, bueno, nosotros planificamos una pauta inflacionaria del 17%, esperamos que los salarios estén más o menos en ese mismo orden. Siguiendo esa misma línea, todo lo que se pierda este año no se recupera. El bono en parte resuelve en parte. Ahora, no resuelve lo que significa la apertura de las paritarias, que realmente significaría justamente acotar esa brecha. Es decir, recuperar algunos de los puntos porcentuales que perdieron los trabajadores registrados y los no registrados también en estos 10 meses que van de gobierno. A ver, me parece que, claro, es cierto que Macri no se hace cargo porque la pobreza aumentó en 1,5 millones de personas desde que asumió. Esto es lo que dice la UCA. La pobreza pasó de 29 a 32,5%, 32,2%, 33%. Eso es exactamente lo mismo número de la UCA. Lo que pasa es que a Macri le sirve ese umbral de pobreza que marcaba la UCA y que marca ahora el 32%, porque desde esos niveles es que confía el año que viene empezar a bajarlo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la visión que tienen del crecimiento de la economía? No sé si Amílcar Collante, Marina, Esteban. Yo tengo una visión donde, al contrario, lo que se ve cantado es que el gobierno va el año que viene a tener inflación, obviamente, un poco por arriba del 20%, salarios por arriba de la inflación, que es lo que le va a permitir el crecimiento del consumo y el crecimiento de la economía en 3-4%, como es el plan para que Macri tenga efectivamente probabilidades de ganar la elección el año que viene. O me equivoco. Y ese esquema es un esquema que todos lo hemos conocido en los últimos tiempos, porque ha funcionado. Vos anclás el dólar, los salarios van por delante de la inflación y del dólar y la economía crece. Pero te sirve un año, después hay que ver si sigue. Pero si no ese es el esquema, y bueno, el año que viene la economía no va a crecer. Sí, yo creo que eso es a lo que apuesta el gobierno, o sea, va a haber un atraso cambiario, eso es obvio, porque en este esquema que planteó el Banco Central de tener una tasa de interés alta y van a combatir la inflación con entrada de capitales y la necesidad de financiamiento que tiene el gobierno, van a entrar dólares, se va a atrasar un poco el tipo de cambio y la pauta que tenemos que manejar es cuánto va a crecer la inflación. Yo creo que va a ser un poquito más de lo que dice el Banco Central, no creo que esté en el rango de 12-17%, va a ser un poquito más y creo que a principio de año, dependiendo de la negociación salarial, vas a tener una recomposición de algunos puntos de salario real que van a reactivar el consumo, sumado a todos estos planes de obra pública más reparación histórica a los jubilados. Es la gran apuesta del gobierno. Yo creo que va a crecer la economía entre 3,5% y 4%. Hay que ver si eso es un rebote solamente o se va a poder sostener. En principio, como vos delegás, o sea, o postergás el ajuste del déficit fiscal, yo creo que
ganada la gobernabilidad, después sí tenés que empezar a decir, bueno, ahora para el 2019 tenés que hacer correcciones que no hiciste ahora. O sea, ahí creo que está la cuestión de si esto es sustentable o va a ser un veranito para ganar esta elección y ganar gobernabilidad. Bueno, a ver, es que lo que se juega en la Argentina es una especie de mix entre la economía, lo que decía Claudio Suchovicki, entre la economía, la tolerancia social y la sustentabilidad política. Es decir, no hay duda de que si la economía, el año que viene es un año de recesión, el gobierno pierde las elecciones. Ahora, si es un año de crecimiento, y bueno, hay muchas chances de que el oficialismo gane las elecciones. Es que el debate a partir de ahora es si es solo un rebote o empezás a crecer. Y yo creo que el consenso de los economistas es que lo que va a haber es un rebote de la economía por donde venís. Y creo que casi todos estamos de acuerdo en las cosas básicas. Lo que decía ella recién, esto va a ser sustentable en el tiempo si aparece la inversión. Y para que aparezca la inversión tiene que creer que esto no es solo un rebote, sino que vas a crecer también en el 2018. Ahora, no es una señal del gobierno de que apenas empezaron el anuncio del primer paro nacional y el gobierno empezó a soltar el bono de fin de año, el plus para jubilado, el medio aguinaldo sin ganancia. Dijo, bueno, acá tienen todo sobre la mesa, digamos. Está claro que el gobierno empieza en una etapa en la cual empieza a priorizar, si se quiere, la sustentabilidad política. Mirá, espero que no hayan puesto la fuente, porque justamente prometí que iba a cuidar la fuente. Pero es un poco el esquema de un consultor de los que está muy crítico respecto a, miren, no están haciendo ajuste fiscal, están garantizando el crecimiento el año que viene, pero esto es rebote con endeudamiento. Y el rebote con endeudamiento el año que viene es crecimiento del 3,5% con una inflación similar o un poquito más baja de la que había en el 2015, ¿no? El año impar, rebote con endeudamiento. Y este escenario, crecimiento de 3,5%, como el 2015, pero mucho menos inflación que este año. Es decir, este año te comiste 2% de caída del PBI con casi 40% de inflación. El año que viene vas a tener prácticamente la mitad de la inflación con crecimiento del PBI. Y bueno, ese escenario es un escenario muy favorable para un gobierno desde el punto de vista de la reactivación. Y un presupuesto en el cual el gobierno prioriza, fíjense los datos del presupuesto de gasto público, ¿no? Prioriza obra pública, gasto previsional, todo lo que es gasto para poner plata en la calle. Ahora lo voy a mostrar bien, ¿no? Es las barritas del gasto público por área, por sector. Ahora cuando lo encuentre lo puedo mostrar bien. Ahora, Maxi, creo que una de las claves está en lo que vos decías al comienzo, que dijiste cómo se financia esto que el gobierno ahora reparte. Y se financia, antes lo hacía Cristina emitiendo, ahora lo hace Macri tomando deuda. Y ante la pregunta, ¿lo que se viene es crecimiento, rebote? Digamos, todavía no está a la vista que sea crecimiento, sí el rebote porque además se va a estar comparando con datos muy bajos de este año, pero ¿por qué no crecimiento? Porque no está claro que vengan las inversiones. O sea, ¿por qué alguien puede pensar que el año que viene sí habrá inversiones si este año no lo hubo? Si este año ya tuviste la devaluación, tuviste lo que se suponía era el marco para que justamente venga. Pero hablar de eso en la Argentina es larguísimo plazo. Ahora estamos hablando si la economía sale o no sale del pozo. Lo que quería mostrar es que uno ve el gasto público, y todo lo que crece, el doble de la inflación proyectada el año que viene, es obra pública, gasto previsional, el tema de jubilados, y qué es lo que no crece e incluso cae, transferencias corrientes, básicamente el tema de subsidios. Y ese es el interrogante, si el gobierno va a hacer el ajuste con el tema de los subsidios o si también no va a hacer ajuste tarifario el año que viene y financia todo con mayor endeudamiento. No, el punto, Maxi, es que me parece, después de los primeros meses donde las medidas que hicieron que la economía se sincere, si querés, ¿no? Todo lo que sabemos, ajusta el tipo de cambio, sinceramiento de las tarifas, abrir la Argentina al mundo. Esas medidas que por otro lado también trajeron mucha crítica de sectores sociales, ¿no? Por los coletazos de la medida. Después de esa tensión, me parece que era inexorable que el gobierno empiece a alargar, porque estamos a 3 meses de diciembre. Alargar dinero en la calle. Falta un quarter, como dicen los funcionarios pro, que usan ese léxico más canchero, si querés.
falta nada para diciembre y me parece que tienen que empezar a alargar porque la misma base electoral que los viene bancando y les viene diciendo yo sé que estamos mal, pero te banco, tengo fe en lo que vas a hacer, empieza a resentirse. Y ahí estas medidas que anunciabas al principio del programa, ¿no? Lo de la quita de ganancias para el aguinaldo de fin de año, sí. Lo de la hora 12, estas medidas que suenan medio como medidas peronistas, ¿no? Bueno, ¿alcanza o no alcanza? Mirá lo que decía Máximo Kirchner respecto a si el pueblo no muestra los dientes, se lo van a llevar puesto. A uno no deja de llamarle la atención que alguien que asumió hace 10 meses la conducción del país nos diga a todos los argentinos que desde el miércoles acepta ser evaluado por nosotros como presidente. Si el pueblo no muestra los dientes, se lo van a llevar puesto. La historia argentina esto lo demuestra constantemente. Tiene que organizarse, tiene que trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar para mantener la unidad del campo nacional y popular. El adversario no está entre nosotros, compañeros. El adversario no está dentro del peronismo, el adversario no está entre aquellos que creen en el movimiento nacional y popular. El adversario está en aquel que quiere avanzar sobre las conquistas de los trabajadores. Bueno, ahí estaba Máximo Kirchner. Hay un bolonqui bárbaro en el peronismo. De hecho, está todo el peronismo tomando distancia de Cristina y está Macri tratando de fogonearla a Cristina para que no la dejen afuera del escenario. Pero más allá de eso, el gobierno apuesta a pasar en el año del ajuste sin gran conflictividad social. Es decir, desactivar lo que podía ser el primer paro duro de la CGT unificada y con el paquete apuesta a desactivarlo. Voy a eso que decías y que dejabas como interrogante. Y que Claudio agregaba lo de las inversiones. Es muy difícil que haya inversiones a mediano y largo plazo, o si querés, hay un blanqueo en marcha, es difícil que sea exitoso si vos no ves gobernabilidad a largo plazo y reglas del juego, que no se trata solo de ganar las elecciones, sino también de descubrir quién es la oposición y qué piensa la oposición al respecto. Porque si de repente la oposición la ves moderada, ves que piensa lo mismo, que diferencia con matices, con timing, con lo que fuera, uno dice, bueno, sí, la verdad que la Argentina es la que está cambiando y ahí sí puedo apostar a 5 o 10 años, que es lo que necesita, que decías vos, recién la inversión. Por eso tiene que dar señales de que está dominando la calle, de que hay consenso, de que hay gobernabilidad. Y si querés, voy a lo que me preguntabas al principio, hay cierta tolerancia, a pesar del déficit fiscal o al endeudamiento, tolerancia a, está bien que me demuestres ese poderío para garantizarme el mediano plazo. A ver. No, retomando algunas cuestiones, él decía, suenan medidas peronistas. Sí, yo me sorprende por qué Cambiemos tiene que hacer kirchnerismo para ganar la elección el año que viene, porque lo del bono, ahora 12, los créditos, la quita del aguinaldo en ganancias, la construcción de vivienda, precios cuidados, la verdad me sorprende cómo ahora cambian todo lo que venía haciendo. Ahora, los mercados de todas formas le dicen, está bien, te banco un cachito más porque dice, si ganan los otros es mucho peor. Ahora, después de la elección, haceme el ajuste. Hoy hay una nota muy interesante, les sugiero que la lean, creo que es de Julio Blanque en Clarín, que hace justamente esta mención. Y hay un titular muy interesante, dice, bueno, los mercados toleran ahora y bancan esto que hablábamos recién, bancan financiar esto un tiempo, claro, después que venga el ajuste estructural, que significa básicamente la transferencia de ingresos. Ahora, algunas cuestiones adicionales, porque estabas hablando, en el mejor de los casos, 8.500 millones de pesos transferidos en estas dos medidas. Todavía no sabemos si no van a quitar los 5 puntos de la retención a la soja, que es 2 o 3 veces eso, digamos, la verdad. Es el doble, 16.000 millones de pesos. Son 34.000 millones, fueron en los primeros 6 meses. De soja es un poco menos, 25.000 millones. Así que, de nuevo digo, yo lo que veo es que hay mucha voluntad para transferir a determinados sectores, escasa voluntad a otros. Lo que veo... Sí, no, digo, es difícil también comprender algunos puntos de vista, porque cuando se toma una medida que coincide con, me imagino que sos de extracción pseudo kirchnerista. Cuando se toma una medida que más o menos coincide con el kirchnerismo, se lo critica porque los copian. Y cuando toman una medida poco popular, lo critican porque es poco popular. Entonces es muy difícil encontrar el punto intermedio. Yo soy crítico, por ejemplo, cuando hicieron la devolución del IVA, me parecía que era más útil
devolverle la plata en serio si le querían dar un subsidio directo a los jubilados o a los beneficiarios de la asignación se lo hubiesen dado, porque finalmente hicieron esta chantada que le devolvieron a 670.000 personas en lugar de 8,5 millones. Pero no lo digo yo, lo dicen los números. Ahora, en esto me parece perfecto. Yo lo que digo es, una cosa es que vos le des un bono, otra cosa muy distinta es que vos abras las paritarias. Si vos abrís las paritarias, y mira, aunque compenses el mismo, digamos, en términos de plata, lo mismo que le llegue a los trabajadores, pero no como un bono, sino como paritaria, parten desde ese piso el año que viene. Es sustancialmente distinto. Si vos tenés voluntad de que efectivamente el consumo se reactive el año próximo y efectivamente quieren hacer eso, bueno, la verdad hubiesen abierto de todas maneras, a ver, yo tengo la visión que tengo que efectivamente el gobierno tiene que salir de este círculo al estilo kirchnerismo, porque si no solo le va a alcanzar para el año que viene y después va a tener que hacer el ajuste, como le pasó al kirchnerismo en los últimos años, por eso perdió las elecciones, se le agotó el modelo. Si el gobierno actual lo que quiere es administrar lo que dejó el kirchnerismo y administrarlo con endeudamiento en vez de con emisión monetaria, me parece que no tiene mucho de perspectiva por delante. Pero más allá de eso, Hernán, no me planteé que ¿por qué no abrieron las paritarias? En el 2014 también el kirchnerismo con Cristina a la cabeza frenó la reapertura de paritaria y dio un bono en fin de año. Claro, pero no perdieron los trabajadores 15 puntos como este año. No solo frenó, mira, un caso concreto, también, pero no vamos a discutir del pasado. Ahora, perdieron como perdieron este año. La inflación en el 2014 fue 40%, 38, 40%. Y los salarios cerraron 31, 32. 35. Y perdiste 35 en el mejor de los casos, porque la verdad no es lo que dicen los datos. A ver, digo, la verdad es que depende en qué mes te puede pares. Puede ser que este año hayan perdido, por el impacto de las tarifas y demás, 2-3 puntos más de poder adquisitivo, que fue, o 4 puntos más de poder adquisitivo. Pero a ver, de nuevo, depende de cuándo lo mires. Si te paraste en abril o te paraste en mayo, donde tuviste el pico de inflación y tuviste todavía las paritarias que no estaban, la caída en el salario real son 12 puntos. Cuando uno mira a fin de año, con esta paritaria, sin apertura, reapertura de las paritarias y la inflación que uno proyecta para fin de año, probablemente sean 6 puntos que son casi, te diría, lo mismo que ganó el salario real en 2015. Pero como decía él, fue exitoso en términos políticos en 2015, pero era inconsistente. O sea, vos tenías la demanda de dólares contenida con un cepo cambiario y en contracara lo que tenías tampoco fue exitoso, perdió las elecciones el oficialismo. No perdió las elecciones por la economía, el oficialismo perdió las elecciones por otra cosa. Digo, se puede discutir otra cosa, pero digo, puntualmente, digamos, vos lo que tenías, por la economía, pero no, puntualmente, vos lo que tenías a principios de este año era la necesidad de poner los precios relativos para enfocar a la inversión. El punto era cómo hacías para cambiar precios relativos en una economía para un gobierno que no tenía gobernabilidad, que no manejaba ni el Congreso ni manejaba a los sindicatos. La verdad que era realmente muy complicado y tuviste un gobierno que intentó corregir los precios relativos como si fuera, digamos, soplar y hacer botellas. Puso el dólar donde había que ponerlo, puso las tarifas donde había que ponerlos y después se dio cuenta de que no tenía gobernabilidad. Y lo que viene haciendo es manejando la gobernabilidad con caja. No, ahora le cuesta caro, podés decir. En realidad, cuando uno mira el paquete que vos anunciaste, insisto, no es demasiado caro, es muy poco en relación al consumo y en relación al presupuesto público. Ahora, cuando mirás desde el principio de año, digamos, todas las decisiones que toma, cada proyecto de ley que entra al Congreso sale con un costo fiscal adicional, terminás siendo el vehículo de escape de todos los problemas que tenés, es el resultado fiscal, y como decía antes Claudio, tenés un mercado que por la particularidad que tiene el mundo de tasas muy bajas y excesiva liquidez que hay, por una cuestión ajena a la Argentina, más el cambio de agenda que tenés en la Argentina, digamos, respecto, ¿no?, al cambio de gobierno. Bueno, tenés un mercado que de alguna forma dice, mira, de corto plazo, mejor la gobernabilidad de cara a las elecciones del año que viene, y el déficit fiscal mira para otro lado. La sustentabilidad de la deuda en algún momento tiene que estar en la agenda. El kirchnerismo trató de cambiar lo que se llaman los precios relativos, el dólar había quedado en el 2014, lo hizo, le alcanzó un año, que fue el 2015. Macri lo hizo también este año y le va a alcanzar para el año que viene. La cuestión de fondo, pero no la vamos a discutir ahora, porque lo que estamos discutiendo ahora es cuándo empieza a reactivarse la economía, es si lo que vos hacés como ajuste un año te sirve para encontrar un sendero de crecimiento un poquito más extendido. El punto es cómo haces el ajuste y cómo, digamos, en qué medida ese ajuste es pasable en la sociedad. Claramente es una agenda muy complicada y en la Argentina nunca salió bien. El problema es que nunca tuviste una situación particular donde vos podías financiar un ajuste gradual. La discusión entre gradualidad y shock es la primera vez que la tenés en la historia. Porque antes, digamos, siempre era shock, porque, digamos, recortaba el ingreso de capital. Tenés que tener la plata para hacerlo. Exactamente. Para discutir eso. Pero igual, déjame ver la parte media llena de esto, que hay un dato más, a diferencia de otros momentos, que no me lo quiero olvidar, que es Brasil.
Porque si Brasil empieza a dar vuelta a sus números, empieza a jugar muy a favor, y realmente está jugando a favor. En la industria automotriz, un punto que crezca Brasil representa más de 3 puntos que crezca la Argentina. Con lo cual, que ellos empiecen a mejorar no es un dato menor que puede ayudarnos, por lo menos a que sea menos doloroso. A ver, Claudio, ¿qué es lo que evalúan en el Ministerio de Economía? ¿Por qué dice Prat Gay que la economía se va a reactivar este último trimestre? Mira, justamente, y en relación a lo que recién mencionaba Suchovicki, hablan de 3 patas. Una pata que tiene que ver con la economía real, otra con el marco internacional y una tercera con el mundo financiero basado también en la economía real. La primera tiene que ver con las obras públicas. El gobierno está decidido a inyectar entre 15.000 y 20.000 millones de pesos en este último trimestre, eso es lo que prometen, y una de las bases de por qué debería despegar esta economía recesiva. La segunda es el mejoramiento en Brasil. Dicen que va a incrementarse la demanda en este último trimestre y que va a empujar, como recién decía Claudio, a la economía argentina. La desaceleración inflacionaria de no más del 1,5% mensual, esa es la expectativa que tienen en el Ministerio de Hacienda, y que va a ayudar a la recomposición de los salarios reales. Y por último, el mundo financiero, pero no solamente ligado al riesgo país, sino a una pronunciada baja de las tasas de interés. Lo que están convencidos en cerca ahí de Prat Gay es que el Banco Central, a pesar de que la última licitación mantuvo sin cambios la tasa, la va a continuar bajando en estas últimas semanas del año, y que de la mano de esa baja de la tasa va a seguir mejorando el otorgamiento de créditos en dólares, por ejemplo hacia el campo, algo que viene repuntando. Los créditos en dólares en el último mes respecto al año pasado crecieron 171%, se triplicaron aproximadamente, y los créditos en pesos que empezaron a mostrar vía los créditos personales también a una mejora ya según los últimos datos de septiembre. Así que estos yo te diría que son los 5 puntos principales en los que se apoya Prat Gay para decir que el motor del crecimiento se va a empezar a notar en este último trimestre. Ahora le pregunto a Patricia Sosa de CCR, ¿cuáles son las señales? ¿Hay algunos brotes verdes que ustedes ven en el consumo o todavía no? De alguna manera, lo que mencionaba Claudio también lo vemos como una posibilidad de que el último trimestre, de alguna manera, con esta inyección que va a haber en el mercado, logre disminuir el decrecimiento. No estamos hablando de ver un crecimiento. El acumulado de los primeros 8 meses nos da 3,5. La especulación o el análisis que podemos proyectar es que cerremos entre un 2,5, o sea, no va a cambiar. De caída este año. De caída, sí, acumulado todo el año respecto del año pasado. Los brotes verdes, la verdad que desde el consumidor está haciendo una compra cada vez más inteligente, más reduciendo su gasto, porque si no, no puede administrar su poder adquisitivo. Obviamente tiene que hacerle frente a muchos gastos. Y esto me parece que la compra inteligente, una vez que la adopta por necesidad, la va a seguir haciendo a pesar de que vengan épocas de bonanzas, porque ya se acostumbra a este tipo de gasto inteligente, como comprar a través de las ofertas y promociones, como migrar a otras marcas más económicas, como recortar algunos consumos que no son imprescindibles. Y en diferentes, el nivel bajo lo hace por necesidad, porque no le queda otra, y el nivel alto uno dice, bueno, es el que de alguna manera tiene más cintura, pero también lo realiza porque lo que ahorra en consumo masivo le va a permitir derramarlo en gratificaciones que no quiere perder. Me parece que es difícil, a partir de esta imposición que tuvo el consumidor para racionalizar su consumo, que vuelva a derramarse en un consumo en alza, sí, en productos perecederos o productos básicos que a lo mejor sí necesita volver a comprar como antes compraba. Ahí sí puede haber algunos movimientos. En algún momento se tiene que derramar en un consumo en alza, porque yo insisto, si el año que viene el consumo no crece 3-4%, la economía no va a crecer. Sí. Si la economía no crece, entonces todos los pronósticos que están haciendo, empezando por Miguel Ben, todos los economistas, están todos los pronósticos errados. Y es muy difícil que el consumo no crezca si los salarios le ganan 3, 4, 5 puntos a la inflación, como todo indica, salvo que el gobierno convenza a los sindicatos, que me parece, aparte no es la idea, de que negocien todos abajo del 17%, me parece que es algo utópico. Todos coinciden que los salarios del año que viene van a ir por arriba de cualquier número de la inflación.
y por arriba también muy probablemente del dólar, ¿no? ¿O me equivoco? A ver, de nuevo, el año que viene el número de la paritaria es el número que vamos a ver en febrero cuando arranque la discusión docente. El Banco Central fijó como número de paritarias el 20. Del otro lado van a arrancar con la inflación con que cierra este año, entre 38 y 40%. O sea, ustedes 20 puntos entre los dos extremos. Lo más probable es que cierren algún lugar en el medio, para un lado o para el otro, dependiendo de cómo te va. Ahí lo que no queda claro es, bueno, una vez que tengas definido el número de las paritarias y algún filtro a precios de ese número de las paritarias, bueno, ¿qué es lo que pasa con la política monetaria? La política monetaria se comprometió al 17%. Va a sostener arriba las tasas de interés para cumplir con el 17%, generando un mayor atraso cambiario. Vos podrías tener un 17 con paritarias, no sé, al 27, para lo cual requerirías que el dólar no se mueva nada, lo cual el atraso cambiario que podrías tener sería enorme. Mientras ese atraso cambiario de corto plazo te genera ingreso de capitales, podrías tener un efecto sobre el consumo muchísimo más significativo. Ahora es una bomba de tiempo, o sea, no es recomendable, primero porque no necesariamente llegás. Segundo, porque la verdad es que no es lo que uno recomienda para la economía argentina, con lo cual, de nuevo, dependiendo de dónde se negocien las paritarias, bueno, hay que ver cómo se adapta la política económica a ese nuevo número, que todavía lo que tenés es una situación donde el gobierno está en una posición negociadora donde dice, arrancamos acá, o sea, dice 20. Y está bien que se ponga firme sobre ese número en el arranque de la discusión. Marina, ahora hay un riesgo si se atrasa el tipo de cambio, si no se ajusta el dólar a los niveles de inflación, que se pierda competitividad también y eso afecta el crecimiento, porque el dólar hoy está planchado, si va a ir por detrás de la inflación también es un problema para algunos sectores. A ver, de nuevo, dependiendo ¿cuál es la pregunta que hacemos? ¿La pregunta es para el corto plazo o es para el mediano plazo? Para el corto plazo, el atraso cambiario te genera más crecimiento que el adelanto cambiario. Y más consumo pongas en el... Claramente no es sustentable. En la posta más vas a crecer, digamos. ¿Cuán así sustentable es? Y la verdad depende de la corriente de capitales que vos tengas. A ver, no, quería decir, o sea, para el caudal de votos que tú, o sea, los votos del gobierno viene más de la clase media. Creo que va a jugar al atraso cambiario porque necesita ese shock de consumo. Es más, acostumbrado a las tasas chinas de que venía el otro gobierno, o sea, hay que generar que la gente interprete que ese 4% es suficiente para ganar la elección si no miramos el objetivo electoral nada más. Pero las tasas chinas se terminaron en el 2010, 2011, que fueron los últimos 2 años. Se terminaron en China también. Sí. Por eso, o sea, la gente con ese 4% llega a ese objetivo electoral, esa es mi pregunta, ¿no? Pero creo que igual va a usar el ancla de que el tipo de cambio se atrase un poco, por lo menos hasta antes de las elecciones, aunque sea una jugada de corto plazo. A ver, a Macri blanquear el 32% de pobreza le pone también una presión, digamos, porque le marca, si se quiere, los límites. Vos tenés 32% de pobreza, entonces tenés que ser muy cuidadoso hasta dónde llevás alguna política de ajuste. Es que, insisto con lo que decía Esteban y lo marcó, es estructural la pobreza. Vos con crecimiento podés, el margen es 2 puntos para arriba, 2 puntos para abajo, pero la verdad que es estructural. Cuando vos ves las edades es una cuestión mucho más profunda que con que crezca la economía. Es más, la economía puede crecer y no necesariamente incluir gente a nivel de trabajo. Por eso me parece que es mucho más delicado y por eso entiendo eso que vos decías, que creo que es la segunda pata, que creo que puede ser más sostenible, que es la obra pública. A partir de ahí sí vos podés ver, bueno, un movimiento, porque es trabajo, mucho más firme. No, pero cuando Macri dice, a ver, este es mi inicio, yo coincido con lo que dice Lecher, que está pícaro ahí, digamos, porque ahí hay 3 puntos de pobreza que sabe que va a bajar y que sabe que... No, que los esconde aparte, porque... digamos, recibió 3 puntos, 4 puntos menos o 5 puntos menos respecto a lo que efectivamente... Pero cuando él dice, este es mi inicio, lo que está dando como señal es que lo que viene para ahora es cualquier cosa que te baje la pobreza, te reactive el consumo y que te mejore el poder adquisitivo de la gente. Digamos, porque está dando una señal política. No sé si lo vieron. Sí. El fin de semana en Tecnópolis bailando cumbia con un acto en Tecnópolis. El viernes con los intendentes. Es decir, hay una economía que ya está en campaña 2017. Sí, totalmente. Y un dato que se conoció, si me permitís, Maxi, que es fuerte y que tiene que ver con la pobreza. Los alimentos que se desperdician en el mundo. Sí. Muchísimos. Pero en Argentina, lo cual hace más grave la situación, se conoció la cifra esta semana, 16 millones de toneladas por año. Esto en números para entenderlo es 1 kilo de alimentos por día se desperdician, se tiran. Esto chocando con las cifras de pobreza de la UCE, la cifra de pobreza de esta semana,
han puesto en alerta al gobierno de Mauricio Macri. ¿Y qué hace ahora? Bueno, han presentado un plan, digo, hasta ahora con Sí. el diagnóstico vamos fenómeno. El desafío justamente de Macri es pasar del diagnóstico a los hechos, ¿no? Porque viene de 8 meses de diagnóstico. Diagnóstico. Este es un diagnóstico grave, por A ver, cierto, yo y insisto. han lanzado ya un plan para erradicar esto. Juntaron 40 entidades el viernes. Vamos a ver, que pasen los meses a ver si esto termina repercutiendo en alguna política concreta. Yo insisto con esto, hoy lo publica el Diario de la Nación, nosotros lo venimos diciendo en las últimas semanas. La política social de este gobierno se ha ampliado respecto al gobierno anterior. No es solamente que se ha achicado, sino que se amplió. Hay una cantidad, 500.000 monotributistas más que tienen asignación por hijo y antes no tenían, extensión de la asignación por hijo a otros sectores que antes no lo estaban recibiendo, la cobertura universal a la vejez, ¿sí? Se amplió la política social. Aún así, obviamente, la pobreza aumentó. Por como dio la situación económica. Bueno, Algo hicieron. no, bueno, exactamente por lo que estamos viendo, porque la inflación le ganó por mucho a los salarios, porque hubo destrucción de puestos de trabajo en el sector privado. Fue el año justamente en el cual el año que viene, creces un año, la pobreza puede bajar algunos puntos. Ahora, estás ampliando la cobertura social. Ahora, claramente, esa no es la forma de combatir la pobreza. Porque estamos diciendo, aún pongamos que es el año que viene, el año de crecimiento, recuperás lo que aumentó este año la pobreza y estás como al principio, más política social, más cobertura social, pero la clave acá es salir del modelo que ha generado que en las últimas décadas Argentina tenga pobreza creciente. Ese es el debate. Creciste un montón de tiempo durante tasas chinas, como decían recién, y no resolviste el tema de pobreza. No, eso no Por es eso así. es. No es así. Dice llanamente, el kirchnerismo redujo la pobreza, medila como quieras. Es más, yo tengo serias ¿Pero dudas. frente a dónde? ¿Frente a la hiperinflación y también a la crisis del 2001-2002? Si vos, si querés, repetís 50 veces los datos de la UCA, la verdad que tienen poco rigor estadístico. La verdad, en los últimos 4 años que ellos mencionan, 2011, 2015, donde todo lo real, salarios reales, ingresos reales, crecen, ellos dicen que aumenta la pobreza en 5 o 6 puntos. En el 2015 aumenta la pobreza 1 punto. No cierra por ningún lado. Tenés un Cierra 40% de economía informal. Cierra, informal. porque calculan de determinada forma, por ejemplo, no toman canasta propia, calculan sobre 5.200 familias acotadas y cerca de la línea de pobreza. Pasa una cosa paradigmática. La propia UCA le da que en abril baja 2 puntos la pobreza. ¿Alguien se fijó de eso? 2 puntos la pobreza. Sí, porque en marzo tuviste el tarifazo. ¿Por qué? Porque en marzo tuviste la movilidad, previsional. Porque es el mismo mes que está el tarifazo y toman una inversa de Engel fija, con lo cual no hay tarifazo para la pobreza. ¿Qué piola? Así es muy fácil calcularlo. Entonces, Hernán, ¿por qué dejó de publicar el INDEC? ¿Por qué dejó de publicar los datos de pobreza? Ahora, si vos tomás, porque quería reivindicar igual a la UCA en una cosa. Si vos tomás los datos de pobreza estructural que tanto preocupa, en el mismo periodo 2010-2015, todos los índices mejoran, absolutamente todos los índices. Entonces, los de pobreza, la verdad, que además es medio raro que justo todos los indicadores de pobreza por ingreso le den mal, pero lo de pobreza estructural le dan bien. Fíjense, no lo digo yo, es el informe de la UCA. Discúlpame. A ver, hay dos cosas distintas. Tal vez lo vieron. Todos los indicadores estructurales de pobreza, salvo que tengas una guerra en los países latinoamericanos, salvo que tengas una guerra o una catástrofe natural, tienden a mejorar. No necesariamente. En la última década, en todos los países, por el cambio tecnológico, por la accesibilidad a la educación y a la salud, en todos los países. Necesariamente. Pero vamos a una cosa muy simple, Hernán, vamos a una cosa muy simple. Quiero mostrar, Esteban Domecq hizo un gráfico que yo suelo... cloaca en la Argentina, la asignación universal no benefició a las cuestiones que tienen que ver con la salud y la educación. La verdad, si quieren ocultar todo eso, está bien. Ahora yo te hago una pregunta. Que nos evalúen de ahora y listo. Pero yo te hago una pregunta. La verdad, cualquier vecino de a pie lo sabe, ¿no? Estamos acá en La Matanza. Salgan a la esquina, pregúntenle a cualquiera y listo, es fácil. Vamos a salir a la esquina y vamos a preguntarte. A ver, es muy simple esto. Hay un gráfico que yo suelo mostrarlo que lo elaboró la gente de INDEC con las cifras del INDEC cuando no se truchaba, más empalmando con las cifras de la UCA,
que muestran, Menem estuvo una década hablando de que bajó la pobreza porque la bajó de las hiperinflaciones de 89-90 a menos de la mitad. Los Kirchner estuvieron hablando una década de que bajaban la pobreza porque la bajaron a menos de la mitad respecto a lo que fue la crisis 2001-2002. Pero los niveles de pobreza, ¿por qué el kirchnerismo deja de publicar los datos de pobreza? Y porque los truchó. Porque en algún momento los datos de pobreza empiezan a aumentar. Es una obviedad. A ver, ¿por qué vamos? ¿Por qué deja de publicarse eso? No hay otra discusión. A ver. No, lo que yo digo es la inconsistencia técnica del INDEC anterior que estaba truchado era tal que tuvieron que dejar de publicar porque iban a atender a negativos los límites de indigencia. Eso por un lado. En segundo lugar, coincido con Hernán, la pobreza ha aumentado 10%, estimamos nosotros, en este año, producto de aumento del desempleo y caída del salario real, eso está clarísimo. Pero lo cierto es que en los últimos 5 años, el famoso crece y decrece la economía que vos mostrabas al principio, que lo has repetido 3 veces, la tasa de crecimiento promedio de la economía en esos 5 años da 0. Para que vos una economía, por lo menos, que no te crezca la pobreza, necesitas que crezca por lo menos 1, que es la tasa de crecimiento poblacional. Técnicamente 0,9. Entonces, claramente, es muy difícil que la pobreza haya descendido en estos 5 años más allá de la cantidad de planes sociales que puedas meter en la economía. Pero la pobreza en el 2014, lo dejaron de publicar en el 2014. No, en 2013. Perdón, claro. 2013. Claro, pero a ver, a lo que voy, el desempleo en el 2014 al INDEC le da para la baja. En el 2014 le da el desempleo a la baja. ¿Entendés lo que era la truchada? Yo no quiero discutir sobre la truchada total. No hay duda de que los datos del INDEC tenían graves problemas. Sí. De hecho, el problema que tenías con la medición de pobreza y de indigencia era que como habías truchado los números de inflación, las canastas no iban a ningún lado, con lo cual cada vez tenías, con los salarios que iban ajustando con la economía, cada vez tenías más gente a la que le alcanzaba el salario para estar por encima de una línea de pobreza que era ridículamente baja. Eran los 6 pesos por día, que en su momento se hizo el cálculo. La pregunta es la siguiente. ¿Hoy la pobreza es 32? Porque cuando sale Kicillof a decir, no, la pobreza hoy es 15 puntos menos. Hoy hay 32%. Bueno, si la pobreza fuera 15, o si la pobreza fuera 20%, hoy, como dice Kicillof, que ahora el INDEC está inflando la pobreza, y bueno, tenemos problemas infinitamente menores. La línea ponela donde quiera, lo importante es ver qué pasó en el último tiempo, o en un periodo, para analizarlo. Qué gracia. De nuevo, la línea ponela donde quiera. Usted dice que ininterrumpidamente bajó hasta diciembre y después subió. Si el INDEC tiene voluntad, que tiene la EPH porque no la discontinuó nunca, y quiere mirar para atrás con el coeficiente de Engel efectivamente que están utilizando y que evidentemente en diciembre tiene que dar muchísimo menos, bueno, el salto de la pobreza son 10 puntos. Esa es la realidad, no es un 2 puntos, 3 puntos, no, son 10 puntos. Esta es la realidad. Entonces, eso significa reconocer que el kirchnerismo bajó la pobreza muchísimo más de lo que está diciendo la UCA y tantos otros. 10 puntos le da el salto de la pobreza en lo que va este año. Claro, de noviembre. O sea que si Macri logra que el año que viene la economía crezca 4% y la inflación sea de la mitad y los ingresos le ganen 6 puntos a la inflación, la pobreza le baja del 32 al 22. Es probable que tenga un efecto importante, pero si en un mes te bajó 2%, ¿por qué no puede pasar eso en 12? En un mes, vos dijiste lo de la UCA. En un mes. No, porque en un mes, a ver, no importa, vamos a discutir esto. Es el serrucho del poder adquisitivo. Bueno, cuando vos estás en marzo, pero por supuesto, pero yo digo lo mismo. Que cuando todos los ingresos van para arriba. En septiembre te va a bajar la pobreza. En febrero seguramente la pobreza. Pero porque estás midiendo pobreza por ingreso. Esa es la limitación. Y cuando Axel Kicillof cuestiona justamente ese tipo de medición, lo que está refiriéndose es a eso. Tiene una limitación que vos ves un electrocardiograma y es medio difícil analizar la economía desde esa cuestión o el efecto que pueden tener las políticas económicas cuando vos estás viendo un electrocardiograma que sube o baja por cuestiones tan volátiles como puede ser que en un mes te aumentaron los precios demasiado, las tarifas o lo que fuere. Ahora, Hernán, en la discusión de cómo se sale la pobreza, digo, porque hay dos caminos totalmente distintos, ¿no? Uno es planes sociales, que no están mal, hay que contener el descontento social. O reconversión productiva. ¿Cuál es el camino para salir de la pobreza que debería elegir? No, pero bueno, a ver, estoy con poco tiempo. Lo mostré 80 veces. El problema de la expansión de los planes sociales y del empleo público en los últimos años fue que la economía dejó de generar puestos en el sector privado. Ese fue el problema elemental. Y si eso se resolviera así, pero es muy fácil, tomemos todo el endeudamiento del mundo,
pasemos de 3,5 millones de empleos públicos a 7 millones y terminamos con el problema. El tema es si vas a activar el consumo para que efectivamente eso genere, porque es falso el debate consumo versus inversión que están planteando. Es mentira, eso es mentira. Si vos no activás el consumo no va a venir la inversión. Es así, lisa y llanamente. Si no, no sé cómo van a generar empleo, la verdad. Una sola aclaración respecto a los planes, Maxi. Hoy vos tenés 14 millones de pobres, 2,5 millones, un poco más de indigentes. Eso ya tiene en cuenta toda la incidencia y el aparato de planes. Claro. Si no tuviésemos todos esos planes, estamos hablando de más de 40 puntos de pobreza en el país. Es realmente un número escalofriante. Y si encima lo comparamos con todo lo que sucedió en los últimos 10 años, yo también coincido en que el kirchnerismo bajó mucho la pobreza, pero en una primera fase. Después el modelo se agotó claramente y no fue por más. Y cuando vos comparas los últimos 10 años de Uruguay, de Chile y demás, la pobreza bajó de 30 a 10 puntos. Hoy estamos con el triple de pobreza que nuestros países vecinos, y estoy hablando del caso Uruguay, y tenemos mismos niveles de pobreza que Perú y Bolivia. Es realmente preocupante el problema. Sí, también hay que ver ahí la comparabilidad de las cifras, ¿no? Pues ahí coincido que hay que ver los índices de pobreza estructural, ¿no? La vieja necesidades básicas insatisfechas, que entre otras cosas también se dejó de publicar en el INDEC, que en otra época también se publicaba. Sucho, decime, ¿qué pasa con el dólar? Que querías hablar del dólar, ¿por qué? No, en realidad lo que estaba mostrando es que casi todos, y después hay un gráfico que voy a tratar de respaldarlo, cómo está bajando bastante la tasa de interés, la percepción de la tasa de interés, al menos desde el lado de los inversores. Uno lo puede marcar desde la curva de lo que cotiza en el dólar futuro, que antes un implícito de dólar futuro te daba que estaba una tasa del 25-30% anual, cómo bajaron a tasas del 16 y 17% anual, que a mediano y largo plazo la mayoría prefiere invertir, esta sería la reflexión, prefiere invertir a más largo plazo a una tasa menor que a corto plazo a una tasa mayor. Esa es la descripción de la curva, porque dice en el largo plazo la renovación si no la voy a hacer a una tasa inferior. Y eso, como casi todos quieren apostar al peso, están apostando al peso, el central ganó credibilidad, está poniéndole presión al dólar. Porque dice, bueno, vendo dólares, me posiciono en pesos. ¿Eso está a un año? Colocaron al 2021 con una sobreoferta. Mira, el bono anterior... Pero la tasa anual en pesos. La tasa anual en pesos. Bueno. Ahí tenés, el Bonar 18 se colocó al 21.84 hace 3 semanas. Y ahora a 5 años, al 2021, se colocó al 18.20. Bueno, es esa curva, ese gráfico que te da, el largo plazo rinde menos que el corto plazo. Para que la gente entienda, ¿qué significa esto? Que alguien que está poniendo plata en estos bonos en pesos descuenta, tiene por seguro que en el próximo año el dólar no va a ir por arriba del 18%. Tal cual. Y que la inflación tampoco iría por arriba del 18%. No, porque si no, no hubiesen comprado un bono fijo, hubiesen comprado bonos ajustados por inflación. Claro. Lo que estoy mostrando es que hay una presión vendedora, en este caso, financiera, porque ganó credibilidad, y esto lo quiero marcar, la independencia del Banco Central. Aunque haya cambiado la política ahora para tomar plata, mira, la verdad que se mostró independiente y apuesto al peso. Y eso creo que fue la noticia de esta semana financiera, que hubo muchísimos inversores del exterior, porque esta colocación hubo demanda casi 7-1, de un bono que se ofrecía, hubo demanda de 7, y la mayoría de manos del exterior. Lo que le abrió la gobernabilidad a Macri, siempre lo hablamos, es el acuerdo con los fondos buitre. El sacar el cepo financiero, pues el Banco Central lo tenía totalmente fundido, no podía seguir emitiendo, le abre a Macri la gobernabilidad. Entonces cuando se sienta a discutir con los gobernadores y los gobernadores le sacan una torta de guita, o cuando se sienta a discutir con la CGT, o cuando se sienta a discutir con la oposición, puede abrir la billetera, porque del otro lado está esto, digamos, la posibilidad de endeudarse. Lo que pasa es que en algún momento... Te van a medir la capacidad de pago. Claro, en algún momento lo tenés que pagar. En algún momento, obviamente, el inversor va a decir la capacidad de pago. Y le agrego, una vez más, a lo que vos decías, que tus competidores rinden bastante menos. Entonces, hace un año me decías, no, pero mira, Brasil con el lío que tiene, un bono de Petrobras me rinde más que un YPF. ¿Y sabes qué? Prefiero el de Petrobras, no sé. Hoy, como todo bajó, y la verdad que en Argentina es del sector de lo que más rinde. Y en ese contexto ayuda a que la mayoría de los inversores no seamos nosotros, sino internacionales. No tenés un Smart TV, no importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Con el nuevo Deco de Telecentro tenés acceso directo desde tu control remoto a las mejores series y películas en Netflix y en Telecentro Play. Mirá la cara que está poniendo Sucho Vicky en este momento, muy interesado en esta promo. Tan fácil como cambiar de canal para que veas lo que quieras, cuando quieras. Te juro que en algún momento voy a tener el control remoto
para poder mostrar con Telecentro los 20 mega Wi-Fi. Ayúdame, Carlitos. Todo. Televisión HD, telefonía, todo por 8.49 final por mes. Mirá, también Slotnik que está mirándolo con atención. Yo No lo esperes probé más. en casa y funciona, ¿eh? ¿Funciona? Funciona. Buenísimo. Vos tenés el Telefunkel y Telecentro. de 28 pulgadas y con los botoncitos. Y Telecentro te lo convierte en Smart. Sí, todo lo hace posible. Te lo vuelve. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M Económico. Nos reencontramos como siempre mañana a las 9 con Plan M. Chau, pásenla bien. Rojo y blanco, azul y oro, alba y celeste, rojo pasión, materia gris, río negro, 7 colores, verde esperanza, bahía blanca, tierra colorada. El color nos une y desde hace 200 años nos identifica. OSDE, en el Bicentenario, más unidos que nunca. Te ofrecemos líneas de crédito en dólares para que tu empresa tenga la mejor financiación. Y si abrís tu primera cuenta empresa, te bonificamos el mantenimiento por 6 meses. Porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca siempre. Cartera comercial, consulte condiciones en macro.com.ar. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En Ford, creemos que se puede salvar una vida con un airbag y con un libro. Por eso, hace 50 años, fundamos la Escuela Técnica Henry Ford. Pensamos mucho más que en autos. ¿Vivís en el norte del país y querés llevar adelante tu propio negocio inmobiliario? Adrián Mercado te ofrece la oportunidad de tener éxito de una manera rápida, fácil y accesible. Nueva comunidad Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Vení, tenemos un Adrián Mercado para vos. Integral Estudio, líderes en asesoramiento corporativo, contable y jurídico. Destacado equipo de abogados, contadores, especialistas en penal tributario. Integral Estudio, de la doctora Mabel Fernández Villarreal. Cuando el calzado no brinda la solidez que el trabajo exige, los operarios se sienten desprotegidos, vulnerables, descalzos. Boris, la empresa líder en calzado de seguridad, desarrolla los productos más confortables y resistentes del mercado. Cuando tus pies calzan Boris, te olvidas del resto. ACA Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Para la expansión de las exportaciones es fundamental robustecer las economías regionales. Por eso, el futuro del comercio internacional pasa por una integración responsable. Adrián Mercado presenta su nueva división de comercio exterior para potenciar los proyectos mineros, portuarios y agroindustriales. Adrián Mercado, División Comercio Exterior. Llegó la hora de salir al mundo. Technistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Technistone elabora baremes, mármoles y granitos